Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de choques y momento lineal, ¿vale? Nos dicen, una rana de masa m sub r se encuentra en reposo en el extremo de una tabla de masa m sub t y longitud l. La tabla flota sobre la superficie de un estanque, ¿vale? Lo tenéis aquí el dibujito de la rana y la tabla. Nos dicen, si esta salta con una velocidad v sub 0 que forma un ángulo alfa con la horizontal, nos piden determinar con qué velocidad v sub 0 debe saltar la rana para alcanzar justo el extremo opuesto de la tabla. Si la tabla estuviera fija, si no estuviera flotando en el estanque, lo que tendríamos es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado mezclado con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, el tiro parabólico, que ya tenéis vídeos de esto en la lista de reproducción de cinemática, ¿vale? Pero os dais cuenta que cuando esta rana salte y tome impulso, la consecuencia será que la tabla se desplazará con una cierta velocidad constante, se desplazará hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, si vosotros pensáis simplemente en calcular la velocidad para que recorra en horizontal esta longitud L, ¿qué pasará? Que cuando llegue la tabla aquí al extremo de la derecha, pues esta tabla se habrá desplazado un pelín hacia la izquierda y caerá en el agua, ¿vale? Por eso, por este detalle de que la tabla está flotando y se mueve, ¿vale? Se retrocedería, se movería hacia la izquierda. Por eso es un problema de conservación del momento lineal, ¿vale? O cantidad de movimiento. Entonces, inicialmente por donde yo empezaría es porque tenemos, por un lado, la rana describiendo un movimiento parabólico, ¿vale? Y ya sabéis que si describo un movimiento parabólico, eso significa que en el eje de las X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y a esta velocidad de la rana en el eje X le llamo v sub 0 y coseno de alfa, ¿vale? Porque es el cateto contiguo. Por otro lado, claro, en el eje de las Y's, en las verticales, veis que tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? En el eje vertical por la acción de la gravedad. Y entonces la velocidad de la rana en el eje Y será variable, pero sabemos que inicialmente esta velocidad valdrá v sub 0 por el seno de alfa, porque es el cateto opuesto, ¿vale? Esto como punto de partida. Después, ¿qué sabemos de la tabla? Pues de la tabla sabemos que tendrá una velocidad, como acabamos de explicar, en el eje de las X, y esta será uniforme y nos tiene que salir hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo podemos plantear ese momento, esa distinción entre la situación inicial, que la rana está en reposo encima de la tabla y flotando, a el momento en el que salta y golpea y se separan? Pues esto, si os dais cuenta, es como un choque en el que aplicamos un momento lineal, pero al revés. Es decir, primero están juntos, un pequeño golpe, ese saltito y se separan. En este tipo de problemas que serían, digamos, los choques pero al revés, también se les puede aplicar el teorema de conservación del momento lineal. Bien, en este caso, por la información que tenemos de que la rana se mueve en el eje X con esta velocidad uniforme y que la tabla se mueve también en el eje X con esta velocidad uniforme, lo que vamos a plantear es la conservación del momento lineal, que la p es constante, ¿vale? Pero en el eje de las X, ¿vale? Es decir, inicialmente tenemos tanto la rana como la tabla en reposo. Velocidad inicial de cada uno 0. Y eso tiene que ser igual a la masa de la rana por la velocidad de la rana en el eje X, porque estoy en el eje X, más la masa de la tabla por la velocidad de la tabla en el eje X. De aquí, ¿qué sacamos? Pues podemos sacar, si despejamos, la expresión de la velocidad en el eje X de la tabla, que veis que despejando, muy importante,
nos queda un signo menos por ahí. ¿Qué significa el signo menos? Pues precisamente significa el retroceso hacia la izquierda del movimiento que coge la tabla, ¿vale? Luego aquí simplemente lo que hago es que la velocidad de la rana en el eje X es v sub 0 por el coseno, ¿vale? Y me queda de momento esta expresión, menos la masa de la rana por v sub 0 por el coseno de alfa dividido entre la masa de la tabla. Esta sería, ¿vale? Lo voy a apuntar aquí, la velocidad de retroceso de la tabla en el eje X. ¿Vale? Bien, siguiente paso. Pues el siguiente paso sería, teniendo en cuenta que la rana está en el aire y la tabla se mueve con esa velocidad que acabamos de sacar, pero en sentido opuesto al de la rana, vamos a calcular el tiempo que la rana está en el aire para así saber lo que se ha desplazado la tabla. ¿Vale? Entonces, para calcular ese tiempo, si os fijáis, es como si estuviéramos en un movimiento parabólico, que lo estamos, y nos pidieran calcular el tiempo de vuelo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en el eje de las íes, en las verticales, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado por la acción de la gravedad. Por lo tanto, ese espacio recorrido será la velocidad inicial de la rana en el eje X, que es v sub 0 por el seno de alfa, por el tiempo menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Acordaros que ese menos es porque la gravedad va en sentido contrario del movimiento. Bueno, pues aquí imponemos que cuando la rana caiga a la tabla, la distancia será 0. Y de aquí podemos resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Vale? De aquí podemos sacar factor común el tiempo, de manera que me quedaría v sub 0 por el seno de alfa menos un medio de g por t. Veis que esto igualado a 0, pues ya nos daría una solución que sería t igual a 0, que no nos sirven, y igualamos a 0, que es la otra solución, este paréntesis de dentro, y al igualarlo a 0, lo que tenemos dentro de ese paréntesis, ese tiempo nos da 2 veces v sub 0 por el seno de alfa dividido entre la gravedad. Esto sería el tiempo de vuelo. Fijaros que con esto somos capaces de calcular el espacio recorrido por la rana en todo este tiempo, ¿vale? El espacio recorrido en la horizontal hacia la derecha, que ¿a qué será igual? Como es un movimiento rectilíneo uniforme, será igual a la velocidad de la rana en el eje X por ese tiempo, es decir, v sub 0 por coseno de alfa por el tiempo de vuelo que lo acabamos de calcular, que es 2 veces v sub 0 por el seno de alfa dividido entre la acción de la gravedad. Esto lo efectuamos y me queda 2, bueno, v sub 0 al cuadrado por 2 seno de alfa coseno de alfa dividido entre g. Y fijaros que 2 veces seno de alfa coseno de alfa tampoco haría falta, pero es el ángulo doble, ¿verdad? El seno, perdón, es el seno del ángulo doble, ¿vale? Acordaros, 2 por seno de alfa por coseno de alfa es el seno del ángulo doble. Y aquí tenemos esta expresión que luego nos va a ser muy útil, ¿vale? En el espacio recorrido por la rana. Ahora vamos a sacar el de la tabla. En la tabla, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos la velocidad de la tabla en el eje de las X por ese tiempo. La velocidad de la tabla en el eje de las X la hemos calculado antes, ¿vale? El menos, acordaros, nos dice que es una velocidad de retroceso en sentido contrario. ¿Vale? Pues lo escribimos, la velocidad de la rana y el tiempo de vuelo. 2v sub 0 seno de alfa dividido entre la gravedad. Pues bien, de aquí, fijaros que podemos hacer la simplificación, ¿vale? Primero multiplicamos todo
¿vale? Y ahora podemos volver a decir que 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa es el seno del ángulo doble. ¿Vale? Lo ponemos aquí a la derecha. Y ya estamos casi a punto de ser capaces de dar el valor de esa velocidad que necesita la rana para llegar justo a el extremo opuesto de la tabla. Si os fijáis, mientras la rana va hacia la derecha, la tabla va hacia la izquierda. Pues bien, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir entre el espacio recorrido por la rana hacia la derecha y el espacio recorrido por la tabla hacia la izquierda para que la rana pase de un extremo a otro? Pues lo que tiene que ocurrir es que el espacio recorrido por la rana en valor absoluto más el espacio recorrido por la tabla en valor absoluto tiene que ser igual a la longitud de la tabla. De esta manera podemos combinar el desplazamiento que recorre uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda en valor absoluto en términos de módulo, ¿vale? Y sacar la velocidad necesaria por la rana para ir de una punta a otra, ¿vale? Entonces, lo que hago es sustituir tal cual el espacio recorrido por la rana, a ese le sumo el espacio recorrido por la tabla en valor absoluto, ¿vale? Fijaros que le quito el signo menos y esto es igual a L. Pues de aquí ya se trata de trampear con las matemáticas, ¿vale? Para poder despejar v sub 0 en condiciones. Entonces primero yo saqué factor común v sub 0 al cuadrado por el seno de 2 alfa dividido entre la gravedad. Eso lo multiplico por 1 más la masa de la rana dividido entre la masa de la tabla igual a la longitud. Y de aquí veis que el v sub 0 cuadrado, si hacemos la raíz, ¿vale? Lo despejamos y tenemos que sería la raíz de g por L por la masa de la tabla dividido entre la suma de las masas de la rana y de la tabla multiplicado por el seno de 2 alfa. Esto que no se nos olvide hacer la raíz. Con esto tendríamos el apartado A, que es resolver el problema con letras, y lo que sería el apartado B, y ya hacer todo el ejercicio, digamos, sería sacar los números, ¿no? Entonces la gravedad lo sustituimos por 9,81, la longitud de la tabla son 50 centímetros, o sea 0,5 metros, la masa de la tabla es 1 kilogramo, pues 1 kilogramo, ¿vale? Luego tenemos abajo la suma de la masa de 200 gramos de la rana más la masa de la tabla por el seno de 2 alfa, que es 2 por 45, seno de 90, que ya sabéis que es 1. Así, ¿vale? Sería tal que así, ¿de acuerdo? Entonces esto lo metemos en la calculadora, ¿vale? Y nos da 2,02 metros segundo, ¿de acuerdo? Veis que este problema es muy interesante, ¿no? ¿Vale? Este es el típico complicadillo, ¿vale? Así que mirároslo con calma y cualquier pregunta nos escribís un mensaje, ¿vale? Venga, un saludo chicos, adiós.